Hemos tenido un domingo un poco más tranquilo que el sábado, ya que ayer el mercado nos sorprendía con un movimiento bajista súper agresivo tras haber observado algunas señales bajistas algunas horas antes. Ya sabéis que esto es un poco atípico en el mercado, y es por eso que en estos instantes es cuando más activos debemos estar delante del gráfico, pendientes de las posibilidades que nos da el mercado para buscar oportunidades operativas. Porque cuando vemos cosas extrañas en el mercado es que algo muy grande está en camino. Yo además, cuando revisemos quizás el apartado un poquito más de noticias, fundamental, etcétera, quiero hacer también una de mis reflexiones, pero en un área en concreto. Así que bueno, eso lo veremos más adelante en el análisis. Por el momento vamos a ver qué nos dice el análisis técnico. Vamos a ver directamente el gráfico y quiero comenzar por ver un poco cuál es la situación en timeframes altos. Como veis, la tendencia de largo plazo podríamos decir que todavía sigue siendo alcista. Y es en esto en lo que muchos youtubers se escudan para hacer sus análisis. No, a largo plazo nos vamos para arriba y eso al final no deja de ser un poco más de lógica, ya que el fiat va a continuar devaluándose y, bueno, activos como Bitcoin, acciones y demás, pues terminará subiendo solamente por la propia devaluación de la moneda fiat. Pero sí que debemos de tener también una cosa en mente, y es que en la estructura alcista que de momento se mantiene en Bitcoin, estamos un poco como al límite de atacar uno de los niveles que podrían alterar esta estructura. Fijaros que durante el último impulso alcista marcábamos por aquí el mínimo y por aquí pues este fue el último máximo. Como veis, sí que seguíamos marcando máximos más altos que el anterior, pero la zona del mínimo es donde pues empezamos a ver unas complicaciones. Fijaros que este último movimiento bajista ya se aproxima muchísimo al mínimo que teníamos aquí identificado. De hecho, es que esta era una de las zonas objetivo que teníamos para la continuación del movimiento bajista. Y nos hemos quedado muy cerca. Todavía no lo hemos alcanzado, pero ahí estamos. Y yo pienso que el movimiento bajista, se puede llegar a extender todavía más si conseguimos marcar un mínimo por debajo del anterior. Y cuando digo consolidar me refiero a ver una ruptura clara de este nivel operativo y que a partir de ahí pues podamos ver una continuación a niveles operativos más bajos, como los 67.595, que sería el siguiente objetivo, la zona de los 63.200, que sería otro más. Entonces, de momento, aunque la estructura alcista se mantiene en el largo plazo, estamos a punto de romper esa estructura. Y es ahí cuando la situación pues se podría incluso complicar más, porque las últimas señales en Bitcoin están siendo bastante negativas. Ya que fijaros que tras rupturas de dinámicas alcistas, el precio lo único que está haciendo es romper, consolidar, y aunque intenta en varias ocasiones volver a atacar zonas de dinámica alcista, no lo consigue por toda la presión vendedora que estamos viendo. Ya sabéis que nosotros tenemos nuestros dos famosos niveles clave, que estos son niveles sobre todo para escenarios de largo plazo, es la zona del Lambo Puente y la zona de jubilado o arruinado, porque estas son las dos grandes resistencias a superar para poder volver a tener mucha confianza en que Bitcoin pueda iniciar otro movimiento alcista hacia zonas de máximos históricos. Ya veis que la primera zona del Lambo Puente fracasó Bitcoin en los intentos de ruptura y tras este fracaso ya dijimos que la situación se complicaría y mucho, y vaya si se ha complicado, porque desde este último movimiento de rechazo el precio solo consolidó señales bajistas. Como veis, tuvimos reingreso en la estructura, a partir de aquí consolidación, ruptura de zona de soporte y continuación bajista que hemos estado viendo recientemente. Además, todo esto tras romper esta dinámica alcista que teníamos en el corto plazo. Como veis, ruptura, un par de consolidaciones y a partir de ahí también para abajo. Aquí había una confluencia importante. Si visteis vídeos anteriores recordaréis que marcábamos una zona de resistencia muy clave en la última estructura más importante que estuvimos trabajando, porque precisamente iba a ser una resistencia fuerte, y vaya si lo ha sido. Entonces yo quiero que empecemos ya también a limpiar un poquito el gráfico. Esta estructura está más que resuelta desde mi punto de vista, ya no hay mucho que hacer por ahí. Esta otra interna también considero que está más que resuelta. Sí que es cierto que me puede llegar a interesar bastante dejar esta zona operativa marcada, porque es una zona en la que hemos visto muchísimo interés por parte de los operadores.
en relación a utilizar este nivel como soporte y resistencia. Entonces, aunque vaya a eliminar la estructura, sí que me quedaré con ese nivel. A nivel particular, porque considero que será una zona en la que podremos ver una reacción importante en el precio si es que volvemos a recuperar esta zona en el corto plazo. Y aquí es donde viene un planteamiento que todavía no habíamos estado valorando, pero viendo los recientes acontecimientos, considero que es importante que tengamos también este escenario en mente. Bueno, creo que podemos ya limpiar este objetivo que tenemos en los 80.595 porque ya lo alcanzamos y lo rompíamos, pero quiero que os quedéis con esta estructura, una estructura que también mucha gente está comentando en redes sociales, pero creo que es importante hacer una lectura correcta de la misma, porque hay mucha gente que cuando opera estructuras se piensan que esto es poner una estructura de libro encima aquí y decir, vale, pues el precio lo que va a hacer es esto y luego acumulación y para arriba. Esa es la teoría, pero nosotros en la práctica lo que debemos hacer es interpretar lo que está sucediendo en el gráfico para saber cómo buscar oportunidades. Todo esto ya sabéis que lo podéis aprender dentro de la academia, ¿vale? De Capital Profits. En la descripción del vídeo tenéis la formación por si queréis aprender esta metodología, pero aquí lo importante es que, bueno, tenemos un movimiento lateral que se habrá desarrollado con varias estructuras también como las que teníamos antes, pero fijaros lo que tenemos al menos en esta estructura. Vamos a sacar algunas conclusiones porque sí que las considero importantes. Durante todo el movimiento de la estructura nos mantuvimos por encima de la zona media. Esto de primeras se puede considerar una señal bastante alcista porque lo que indica es presión compradora constante y esto fue lo que dio inicio a los últimos intentos de ruptura de la zona del Lambo Puente. Es una presión compradora constante, como veis la veíamos por aquí, la vimos por aquí, la vimos por aquí, incluso después de este reingreso también hemos estado viendo algunas compras. ¿Qué sucede? Que este nivel de soporte lo rompimos con esta vela y ya dijimos que en el momento en el que rompiésemos esta zona podríamos esperar una caída agresiva por lo menos hasta el siguiente nivel de soporte, que eran los 80.645. Pero aquí vamos a hacer un poco de abogados del diablo y es que aunque puede parecer que esté todo absolutamente perdido y si bien es que es cierto que las últimas señales no han sido buenas, hay un escenario en concreto que podría dar muchísimas buenas oportunidades o mejor dicho, una en general, que es muy buena desde mi punto de vista, y es si logramos ver que desde donde estamos el precio tenga un reingreso en la estructura. En caso de ver este escenario, considero que es una señal que no debemos de ignorar porque aquí es donde se abren las puertas a que esta estructura sí que pueda ser esa acumulación que están proyectando ya algunos youtubers. Lo digo porque es que hay mucha gente alcista que lleva alcista desde 125.000, ¿vale? Pero eso es otro tema aparte. Pero hay mucha gente alcista que se está apoyando en ese tipo de metodología, que es al final la mía, para justificar que todavía podemos seguir alcistas. Sí, es cierto. Pero para poder estar alcistas, y quiero que os quedéis con esto, lo que necesitamos es que durante las próximas horas a poder ser, o sea, esto cuanto antes suceda mejor, el precio tendría que ponerse por encima de los 80.645. Y no solo eso, sino que después de este reingreso, lo ideal sería, para buscar oportunidades en long, que consolidemos otra vez este nivel como un soporte. Porque todavía existe la posibilidad de que sí, que tengamos un rebote alcista, que a nosotros también nos vendría de lujo, y que alcancemos esta zona. Pero si vemos un rechazo en esta zona y consolidamos esto como una resistencia, lo único que podremos esperar entonces será la continuación bajista. Y ahí sí que os digo que siguientes objetivos pues ya serían 74.410, 67.595, 63.200, etcétera, ¿vale? O sea, podríamos tener todavía por ahí muchos escenarios, muchos objetivos, mejor dicho, bajistas, pero quiero que veáis la importancia que puede llegar a tener esta zona de los 80.675, porque es que dependiendo de la reacción que veamos sobre esta zona, podremos estar alcistas o podremos valorar la continuación del movimiento previo que es bajista. Pero solo podemos empezar a valorar escenarios en long si vemos esa recuperación. Si no vemos esto, la dirección actualmente es bajista. Pero si la vemos, entonces aquí será donde nosotros tendremos que decir, vale, ahora sí que podemos empezar a valorar compras, porque esta sería la primera señal alcista que hemos tenido después de todo este movimiento bajista.
Como veis, estamos en un gráfico diario. Y es que lo que podríamos estar viendo en esta situación sería una potencial acumulación de gráfico diario. Y luego la reacción posterior de esta acumulación podría ser un cambio de tendencia en el medio plazo. Ahí es donde ya podríamos esperar que volvamos a tocar la zona del Lambo Puente y probablemente que la consigamos romper, si es que se completa la acumulación. Y ahí es donde podríamos ver el final de este movimiento bajista que llevamos viendo desde la anterior distribución. Porque os recuerdo que todo este movimiento bajista que hemos visto viene a raíz de ver lo opuesto, pero sobre zonas de resistencia. Fijaros la estructura distributiva que tuvimos y si llegamos a ver esto, sería justamente lo contrario. Estructura acumulativa que cambiaría por completo el escenario en Bitcoin. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es lo que tendremos que, qué es lo que tendremos que ver durante las siguientes horas a poder ser? Porque al final, cuanto más tarde, es menos probable que veamos esto. Entonces, cuanto antes suceda, mejor, ¿vale? Para ese escenario alcista. No digo para nosotros, porque nosotros, o al menos gran parte de la audiencia que tengo, sé que estamos enfocados en el trading, en buscar oportunidades operativas en el mercado, tanto si sube como si baja, así que nos da un poco igual hacia dónde vaya el precio, aunque sé que a largo plazo a todos nos interesa que el precio suba, pero es que a largo plazo las cosas probablemente no van a cambiar. O sea, ya sabéis que lo fácil es decir, sí, vamos para arriba a largo plazo, ya está, pero es que no tendría sentido que hiciese análisis todos los días, porque al final creo que todos sabemos ya que a largo plazo Bitcoin terminará subiendo. Bueno, si hay gente que no confía en Bitcoin, pues ya está, ¿vale? No pensar a eso. Pero en general, si estás aquí, yo entiendo que sí, que esperas que Bitcoin suba a largo plazo. Pero es que luego hay gente que hace vídeos todos los días para decir lo mismo. Y es que si solo tuviese que decir eso a largo plazo, no haría vídeos todos los días. Haría vídeos una vez al año, para felicitaros el año. Pero bueno, nosotros lo que buscamos aquí son oportunidades operativas en el mercado, oportunidades a poder ser todos los días. Y luego ya sabéis que tenemos el grupo VIP, que encontráis en la descripción del vídeo, donde pues también lanzamos oportunidades, lanzamos actualizaciones y pronto anunciaremos cosas muy chulas, así que si no estáis dentro os recomiendo que estéis, porque si ya estábamos dando mucha información de valor, lo que se viene a partir de los próximos días, semanas, va a ser muy top, ya veréis. Os lo anunciaré de todos modos por aquí, por si os pica un poquillo el gusanillo. Pero bueno, en general, la situación de Bitcoin ahora mismo, después de esta última ruptura, pues es un poco crítica, porque se abre la posibilidad a ver esta continuación todavía más abajo, pero no nos podemos olvidar de que todavía este escenario podría seguir vigente. De hecho, ¿vale? Si soy un poco exquisito con la operativa, si hubiese visto solamente esto, hubiese dicho, ostras, a mí me gustaría que antes limpie zona de mínimos, que veamos esta trampa y que a partir de aquí ya nos vayamos volando. Porque al final, este tipo de movimientos son movimientos que no solo limpian posiciones en long, que es lo ideal para encontrar contrapartida y luego iniciar un movimiento alcista, sino que además es un movimiento que lo que genera es miedo y que también entres más posiciones en short. La última limpieza de esta estructura que hemos visto fue este movimiento alcista de aquí. Movimiento alcista que, como veis, alcanzó la zona del Lambo Puente. Entonces, de momento sí que seguimos priorizando esto como la limpieza de esta estructura. Pero si viésemos ese giro en el mercado, aunque ya al ser la segunda limpieza no nos daría tanta confianza, sí que sería un escenario que podríamos valorar igualmente. Y ahora vamos a bajar un poco más de time frame para ver qué es lo que está pasando en el más corto plazo. Por al final, como os dije en el inicio del vídeo, hemos tenido un fin de semana típico. Normalmente el fin de semana el precio se mantiene lateral el sábado, el domingo ya se mueve un poquito más y luego ya de cara al lunes pues empezamos a ver el verdadero movimiento. Pero ayer vimos que empezaban a entrar ventas agresivas en el mercado, ventas que nos llevan a limpiar zona de mínimos y creo que es importante que analicemos sobre todo este movimiento porque, como os digo, cuando vemos cosas raras en el mercado, cosas fuera de lo habitual, es porque van a pasar cosas importantes. Entonces es vital que estemos ahora mismo prestándole especial atención a la gráfica, porque si en algún punto tiene que haber un cambio de tendencia, tendría que ser pronto, ¿vale? O sea, y cuando digo pronto, tiene que ser durante las próximas horas. Si durante las próximas horas no logramos ver que el precio se posicione por encima de los 80.640, pues no, pues seguimos para abajo. Pero vamos a darle un chance. Vamos a ver si este fin de semana solo ha sido una trampa para cazar a todo el mundo y a partir de ahí cambiarlo todo por completo. Que mucha gente dirá, joder, qué optimista eres. No es que sea optimista, es que es un escenario que todavía sigue vigente. ¿Que lo invalida? Pues nos vamos para abajo. Que ya sabéis que nosotros operaremos hacia donde vaya el mercado. Nuestro objetivo no es ser adivinos, es plantear escenarios y cuando los escenarios se activan nosotros los operamos. Pues somos traders, no adivinos. Sí que vamos a analizar este último movimiento para sacar algunos detalles y algunas pistas de qué es lo que
puede ser la opción más probable y qué cosas tendremos que esperar también para operativas de corto plazo. Fijaros que ayer veíamos cómo frenaba un poquito el precio en un inicio sobre los 82.687 hasta que comenzábamos aquí a ver algunas señales de venta un poquito más agresivas. Sobre todo creo que donde mejor se ve es en gráfico de una hora. Esto lo estuvimos comentando de hecho en el grupo de Telegram, ya os lo enseñé ayer. Nosotros en cuanto identificábamos esta señal dijimos, ostras, cuidado con esto porque esto puede poner en peligro la estructura que habíamos planteado. Y es que desde este punto el precio atacó soporte, siguió presionando con fuerza porque esta vela que estamos viendo aquí lo que nos demuestra es que las ventas siguen entrando de forma agresiva, pero fijaros que luego tenemos ya algunos picos de volumen bastante importantes y para mí una de las velas más importantes de estas últimas horas es esta de aquí. ¿Por qué considero que es una vela importante? Porque como veis es una vela donde dejamos una mecha considerable, vemos también un pico de volumen y lo que estamos viendo aquí básicamente es que han entrado compras, que fue lo que dijimos ayer, que sí, que estábamos viendo un movimiento bajista, pero también seguían entrando compradores. Y la cuestión es que después de haber visto esta absorción, ¿vale? Esto es ¿cómo se dice? Un volumen de parada. Precisamente al ser un volumen de parada lo que genera es esa parada en el precio. Vemos como ya el precio no sigue con esa agresividad vendedora, porque si de verdad hubiese continuado la agresividad vendedora, hubiésemos ya alcanzado los 44.000. ¿Será que llegaremos a los 44.000? Iremos viendo. 74.400, disculpadme. Hubiésemos llegado ya a los 74.400, pero fijaros que tuvimos aquí un rechazo sobre la zona del 382 de Fibonacci, siguió entrando algo de presión vendedora, pero después no seguimos viendo una reacción súper bajista, porque esto también podría haber continuado a la baja, ya habiendo perdido un poquito de fuerza tras el volumen de parada, pero continuando con el movimiento. Sobre todo, fijaros que, bueno, ahora mismo, claro, acabamos de empezar tanto mes como semana. Entonces, tenemos por aquí pues muy juntitos los dos VWAPs, tanto el semanal como el mensual. Actualmente, utilizando el mensual como zona de resistencia, pero fijaros que durante todo el movimiento bajista se siguen observando compras. Seguimos viendo cómo algunas comprillas están entrando en el muy corto plazo. Y es aquí cuando considero que aumenta la probabilidad de que veamos otra vez un intento de ruptura de estos 80.600, que como os decía, sería como la zona ideal para nosotros poder sacar más conclusiones para la operativa. Ahí será donde decidiremos si continuamos con el movimiento bajista o si por el contrario podemos llegar a ver un cambio de tendencia. Entonces, considero que sería importante estar pendientes de este movimiento. Ha aumentado mucho la probabilidad después de estas últimas señales y si llegamos a tener ese retroceso hacia la zona de los 80.600, pues aquí ya sí que tendremos que sacar conclusiones. Pero obviamente para sacar conclusiones necesitamos que se alcance esta zona operativa. Así que ese sería un poco el principal pronóstico para las siguientes horas. Sería muy bueno ver un retesteo a los 80.600. Se me está yendo la olla ya, es que estoy hablando mucho en este apartado del análisis técnico hoy, pero creo que es importante que entendamos todo lo que está sucediendo en Bitcoin y que a partir de ahí pues ya saquemos conclusiones. Porque bueno, para los que os gustan los gaps, ¿vale? Que yo ya sabéis que a nivel operativa, mira, no me gustan, ¿vale? O sea, sé que mucha gente tiene como es ley cerrar los gaps, pero hay muchos gaps que no se han cerrado y que probablemente nunca se cerrarán. Pero bueno, para los aficionados de los gaps, fijaros el pedazo de gap que se ha quedado de este fin de semana en Bitcoin. Como veis, un gap que bueno, es que no sé cuánta distancia es esto, pero vamos, que es un gap bastante amplio. Y tendría que subir hasta la zona de los 84.100 para ver ese cierre. Así que bueno, los fans de los gaps ya estarán proyectando también movimientos alcistas, pero a nosotros no nos sirve solo con ese movimiento alcista hasta la zona de los 80.600, sino que tendríamos que ver ruptura y consolidación para poder ponernos alcistas o test y rechazo para continuar con el movimiento bajista. Espero que os haya quedado claro cuál es el contexto actual de Bitcoin y bueno, si te ha gustado el análisis, recuerdo que subimos análisis todos los días porque todos los días hay nuevas cosas que comentar, así que recomiendo que te suscribas para estar pendiente de los próximos vídeos. Y también te recomiendo que si quieres acceder a más información, que visites la página web que está en la descripción del vídeo, que es donde tenemos toda la información sobre el grupo VIP. Estad pendientes también de la página web del grupo VIP porque en breves vamos a habilitar otra sección más donde se verá anunciada como
otra sección nueva que vamos a incluir dentro del grupo VIP. Ya sabéis que hay muchísimas cosas, tenemos bots, tenemos análisis, tenemos noticias fundamentales e indicadores propios, hay muchísimas cosas, o sea, es un grupo súper completo. Creo que no hay ningún grupo en habla hispana que sea tan completo como este, así que si estáis operando en un exchange donde no os dan nada, podéis venir a operar con Bitunix con nosotros y pues llevaros un acceso a toda esta información. Y bueno, lo único que tenéis que cumplir es eso, estos 3 pasitos que veis por aquí, y luego rellenad el formulario. Y una vez lo rellenéis, si habéis cumplido los pasos, pues se os dará el enlace para acceder. Tenéis toda la información en la descripción del vídeo y lo dicho, pendientes porque se vienen noticias muy frescas que seguro que os gustan a todos. Y si pensabais que ya había terminado de hablar hoy, no, ¿vale? Hoy va a ser un vídeo creo que bastante extenso, pero considero que es importante, así que si os gusta el vídeo, por favor, apoyadlo con un like, aunque sea. Ya no os digo comentario, porque el comentario da un poquito más de pereza, pero un like es darle a un botoncito y en un momento ya está. ¿Y qué otro tema quería comentar hoy? Un tema que ya empieza a sonar, sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo en un movimiento bajista, empezamos a alcanzar niveles que preocupan a gente. ¿Y cuál es el tema? ¿Vale? Pues Michael Saylor, Strategy. ¿Qué va a pasar con Strategy? Que tiene 712.647 bitcoins y que ya prácticamente está en negativo, podríamos decir. Bueno, ya no, porque vuelve a estar en positivo, pero bueno, anda un poquito ahí en su precio promedio de compra. Fijaros que el precio promedio de compra lo tienen en 76.038, actualmente pues estamos en los 77.000, pero bueno, está un poquito por debajo, entonces ya la gente se empieza a poner nerviosa, ¿vale? Ya la gente empieza a decir, ¡guau! Pero es que ahora está en pérdidas, va a tener que vender Bitcoin para cubrir esas pérdidas, y aquí es donde quiero dar un poco de luz, pero reflexionando y con sentido común. Porque es que la gente que dice que Michael Saylor y Strategy van a ser liquidados tras bajar de estos precios es gente que no entiende qué es lo que está haciendo Strategy, y es importante que nosotros al menos lo entendamos. Y no os lo voy a explicar yo, os lo va a explicar la IA, que qué mejor que la IA, que está tanto de moda, para que entendamos de verdad qué es lo que pasa con Strategy y por qué no tiene sentido eso que se comenta. Por eso le he lanzado esta pregunta que veis por pantalla, ¿vale? Y os lo voy a leer. ¿En qué precio Strategy de Michael Saylor será liquidado por sus posiciones en Bitcoin? Que hay mucha gente que dice, no, van a ser liquidados, se tendrán que ver forzados a vender, etc. Y es que ni mucho menos, ¿vale? ¿Qué nos responde la IA? La estrategia de MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, no tiene un precio de liquidación automático para sus posiciones en Bitcoin, ya que sus tenencias en Bitcoin, aproximadamente 700 y pico mil, no están colateralizadas directamente con la deuda de la compañía. Y esta es la clave de todo. Esto significa que no hay un mecanismo de margin call como en el trading apalancado, y Bitcoin se mantiene sin ningún tipo de problema, porque no les genera costes operativos tampoco. Su base de coste promedio es alrededor de 76.000, como os acabo de comentar, por lo que por debajo de este nivel entran en pérdidas, pero son pérdidas no realizadas. Tú hasta que no vendes no asumes esas pérdidas. Y como bien comenta aquí, no implica una liquidación forzada. Ahora, no todo es oro, como comprenderéis. No todo es bonito, porque claramente sí que puede haber un contexto en el que Strategy lo pase mal. Pero igualmente creo que todavía habría mecanismos para solucionar un poco este tema. ¿Qué nos comenta la IA? Pues bueno, dice, sin embargo, si el precio de Bitcoin cae significativamente, la compañía podría enfrentar presiones financieras a largo plazo para su deuda total de aproximadamente 8.000 millones de dólares y obligaciones preferentes de unos 8.000 millones también. Y aquí está un poco la clave. Analistas, ¿vale? O sea que es una estimación lo que se está haciendo, que alrededor de 20.000 dólares por Bitcoin, o sea, estamos muy lejos de esos niveles, tendríamos que caer casi hasta donde estuvimos durante el anterior ciclo bajista, y el valor de sus holdings sería insuficiente para cubrir esas obligaciones si se vieran obligados a vender todo en un escenario de estrés extremo. Y eso sí que le podría llegar a suponer problemas. Pero hay que entender una cosa, y es que la deuda que tiene Strategy no está colateralizada con Bitcoin y no es deuda como la que podemos tener nosotros. Es deuda
deuda de una empresa que además tienen cubierta ya con un fondo que se anunció recientemente, que de hecho lo pone aquí, que actualmente MicroStrategy, Strategy, tiene reservas de efectivo que cumplen obligaciones por 2-3 años, que mitigan riesgos inmediatos. Pero es que recordemos que Strategy sí tiene su parte de Bitcoin, que ahora mismo es lo más importante, pero también es una empresa que vende y que consigue flujo de caja. Y con ese flujo de caja también se pueden cubrir esas obligaciones que tienen en la deuda. Entonces, como veis, no es tan sencillo como que no, ha caído por debajo de este precio, tienen que liquidar posiciones. No, aquí hay una estructura bastante bien montada y bien planteada, que como todo, pues tiene sus riesgos, o sea, el riesgo existe y siempre va a existir en los mercados, pero no es tan sencillo como algunos lo venden de, ha caído por debajo de su precio promedio de compra, ahora tendrán que liquidar posiciones, vender Bitcoin y se irá al carajo. No, eso no es así. Y el que diga eso es porque no entiende de verdad qué es lo que está haciendo Strategy. Pero es que os voy a poner un ejemplo que ya hemos visto en la realidad. Porque fijaros, cuando Strategy comenzó a comprar, como, pues si al principio estuvo en ganancias además importantes, siguió acumulando tal, pero durante esta última fase bajista del ciclo anterior, ¿qué pasó? Que como veis, rompió el precio de Bitcoin, su precio promedio de compra. El precio de Bitcoin es la línea naranja que estáis viendo. ¿Y pasó algo? No pasó nada. Strategy sigue, y sigue muy bien. Entonces, si volviésemos a estar en la situación, probablemente no pasaría nada. Tendríamos que ver probablemente que Bitcoin cayese muchísimo y que estuviese mucho tiempo abajo. Yo creo que ese sería el peor escenario para Strategy, pero como veis, algunos analistas estiman que esto tendría que ser estar un tiempo en torno a los $20.000. ¿Alguno de vosotros considera que Bitcoin va a caer hasta esos precios y que vamos a estar ahí una temporada? Yo creo que en el contexto actual es muy improbable. No digo imposible, porque los imposibles no existen, pero sí que lo veo muy improbable. Pero como veis, aunque rompiésemos este precio de medio de compra que tiene Strategy, no va a pasar nada. De hecho, es que como veis, estuvieron comprando y consiguieron bajar un poquito el promedio. Claro, luego cuando Strategy sube, ahí las ganancias son bestiales, siguen acumulando y como siguen acumulando también el promedio sube, pero ahí nadie habla. Nadie habla de Strategy y de lo mal que lo hacen. Qué casualidad que esta gente solo aparece cuando el precio cae bastante. Y os comento eso, porque es que hoy he estado viendo, hoy y ayer he estado viendo muchísimos comentarios en Twitter de gente que no entiende nada y que lo único que hacen es meter miedo a la gente y al mercado, y eso es lo peor también que pueden hacer. En verdad, si es gente de fuera, pues es más ataques gratuitos que nos hacen, pero no ayudan al sector cripto, y eso está claro. Así que este era un poco el análisis que quería también haceros sobre Strategy, para que entendáis bien pues qué es lo que hay de verdad. Y luego, por terminar un poco más este apartado, porque tampoco quiero extender mucho más el vídeo, que hoy ya llevamos unos cuantos minutos de grabación. Bitcoin ha cerrado 4 meses consecutivos en rojo, por primera vez desde 2018. Veremos si la situación cambia pronto o si tendremos un quinto mes rojo durante febrero. En 2018, como veis, tuvimos 5 meses rojos. Y luego tuvimos también el primero de 2019 en rojo también. Y venga, vamos a revisar ya otras herramientas, que yo sé que hoy estáis cansados de escucharme, que hablo demasiado a veces, pero es que en verdad esto es lo más importante desde mi punto de vista, que entendamos de verdad cómo está Bitcoin, qué es lo que está pasando, y a partir de ahí pues ya que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero continuamos. Como veis, es que en mapas de liquidaciones no queda nada, o sea, se lo han llevado todo. Zona de longs completamente limpia, no queda nada de liquidez prácticamente. En donde queda liquidez es en zona de shorts, pero nada comparable a lo que ya hemos limpiado en zona de longs. Sobre todo empezaríamos a ver algo más en torno a los 85.700, pero como veis ahora mismo cerca del precio, al menos en general no queda mucha liquidez. Así que nos quedamos con la liquidez de corto plazo. Vemos aquí en zona de shorts cómo se están acumulando algunas liquidaciones en los 79.468 y en estos 80.185. Como veis, la gente ya no tiene confianza de que el precio suba, está todo el mundo esperando que el precio caiga. Y es ahí donde vienen las sorpresas. Y como veis, es que también dejaron mucha liquidez en zona de shorts por encima de los máximos anteriores, en estos 84.767, 85.195 y 85.660. En The Kingfisher también vemos más liquidez en zona de shorts, en los 82.628 y luego desde los 86.860 hasta los 89.957. En mapas de corto plazo, más de lo mismo, liquidez en zona de shorts hasta los 79.225. ¿Y Ethereum cómo está? Pues siguiendo un poco la dinámica de Bitcoin. Aquí como veis, que se me ha ido esto por aquí.
Aquí, como veis, el gráfico, bueno, también nos muestra algo similar en Bitcoin con esa presión compradora sobre esta vela que frena ese movimiento bajista. Desde aquí vemos una continuación y aunque vemos aquí una señal bajista, porque algo de intención vendedora estamos viendo, también considero que algo de compras vemos porque esto sucede sobre zona de soporte. Es importante que las señales de los indicadores también las sepamos interpretar, porque pensad que al final no son herramientas que sean infalibles, sino que son un apoyo para nuestra operativa. Se me había olvidado comentar una cosa que creo que podría ser importante también en Bitcoin, y es que podríamos llegar a tener por aquí algún tipo de dinámica bajista. Y fijaros que esta dinámica bajista yo creo que la podemos estar rompiendo en estos instantes, pero no lleva mucha fuerza, ¿eh? Estaremos pendientes a esta dinámica, vamos a vigilarla. Y lo he dicho sobre todo porque es que aquí en Ethereum también tenemos una que es bastante similar, podríamos decir que es algo de este estilo, yo creo, en este caso. Como veis, algo de presión compradora vemos sobre estos 2256, pero yo creo que hasta que no consigamos ver una ruptura de esta resistencia no podríamos ver un repunte por lo menos hasta esta zona. Este sería un poco el objetivo para el repunte. Si llegase a darse esto, sería una operativa interesante en el corto plazo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum sucede lo mismo. Como veis, es que ya han limpiado toda la liquidez que había en zona de longs. Lo único que nos queda, liquidez en zona de shorts, en los 2485, 2519, 2613, 2628. Y bueno, liquidez de corto plazo, acaban de llevarse esto que está aquí cerca del precio, pero bueno, lo siguiente lo veríamos en los 2557. En The Kingfisher también tenemos liquidez en zona de shorts, en los 2830, 2920 y 2953. En zona de longs tenemos en los 1995. En mapas de corto plazo también liquidez en los 2380 y 2400. El SP500 os recuerdo que está aquí en una zona de soporte, a ver si aguanta, si la rompe, en los 6950. Tendremos que estar pendientes. Yo esperaría algún tipo de señal un poquito más clara para decidir a ver cuál es la zona operativa que decide romper finalmente. Creo que tendríamos que vigilar los 6985 en el caso de la resistencia, y luego como zona de soporte, probablemente aquí hay como un soporte un poquito más cerca, que es interesante, sería esta zona de los 6923. Y bueno, XRP y Solana parecidos también a Bitcoin y Ethereum. En este caso parece que XRP algo más de presión compradora ha conseguido, porque como veis el rebote es un poco más agresivo, luego no llega a visitar esta zona de mínimos como por ejemplo lo está haciendo en Bitcoin y en Ethereum, entonces parece que algo más de fortaleza se está viendo en XRP. Estaremos muy pendientes porque al final el resto van a llevar un poco la misma dinámica que Bitcoin, o sea que aquí tampoco hay mucho que comentar. Sí que Solana se parece un poquito más a Bitcoin y a Ethereum. Está más cerca aquí de esta zona de mínimo, pero bueno, como veis también por aquí algunas compras. No sé, no creo que haya que aportar mucho en este análisis en XRP y Solana, porque como veis es que hacen lo mismo que Bitcoin. Lo único que cambian son las zonas operativas. Pero bueno, el único detalle que saco así un poco más concreto para estos dos pares, sobre todo sería que en XRP quizás se ve algo más de presión compradora.